Te agradezco que me acompañes una vez más para aprender juntos acerca del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Esta ocasión el tema es por demás interesante desde un punto de vista bíblico, pero también desde un punto de vista religioso, porque lo que nos presenta la perícopa del Evangelio que se lee en esta ocasión es la primera parte de los Midrashim de Jesús. Los Midrashim que presenta Jesús en el Sermón del Monte. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descarga el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Para que podamos comprender el contexto de este pasaje del Evangelio que vamos a analizar, es importante entender que un Midrash es una enseñanza rabínica que hace una exégesis de la Torá, es decir, es una enseñanza que hacían los rabís, en las cuales interpretaban la ley de Dios y le daban aplicación. Y lo que hace Jesús, como parte del Sermón del Monte, es hacer una interpretación de la ley y hacer una interpretación para llevar esta ley a la comprensión perfecta de lo que realmente Dios ordenó en el Sinaí. Son diferentes perícopas que agrupan estos Midrashim. Vamos a leer una parte en la misa de hoy, en el domingo sexto del tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico A, en que nos ocupamos del Evangelio según San Mateo principalmente, y continuaremos en la siguiente semana, terminando de analizar y de leer en la Santa Misa, por supuesto, estos Midrashim. Así que para poder entender de qué te estoy hablando, creo que sería bueno que leamos como siempre el texto del Evangelio y de ahí procedamos a hacer nuestro análisis bíblico. Así que como siempre, para poder sacar provecho a la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer es ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto del Evangelio dice así: Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti.
Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Bueno, pues este es el texto que leemos en esta ocasión en la Santa Misa, tomado del Evangelio según San Mateo. Para poder hacer el análisis bíblico, entender lo siguiente es importante. Lo primero es que este texto corresponde todavía al Sermón del Monte, que como ya te he explicado en emisiones anteriores, el Sermón del Monte es una compilación que hace el evangelista San Mateo de las enseñanzas más importantes que pronunció Jesús a lo largo de su ministerio. Él las compila y las coloca en una escena en la cima de un monte. ¿Por qué en la cima de un monte? Porque la cima del monte es el lugar de donde se habla con más autoridad, incluso con autoridad divina. Porque después de la cima de un monte lo que sigue es el cielo. Es desde la cima de un monte desde donde habla Dios, es desde la cima de un monte donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. De modo que tan importantes son las enseñanzas del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ser luz y sal, estos midrashim que estamos estudiando en esta ocasión y que leeremos también en la próxima misa, la oración del Padre Nuestro. Todo esto es parte del Sermón del Monte, son las enseñanzas más importantes de Jesús. De ahí que la Iglesia considera el Sermón del Monte la carta magna de la Iglesia, es decir, es nuestra constitución, es la ley de los cristianos. Y justamente en esta ocasión vemos este pasaje que se ocupa precisamente de interpretar la ley. De ahí que estas enseñanzas de Jesús sean midrashim. Como decía al principio de la emisión, por si te conectaste tarde, un midrash es una enseñanza rabínica que hace una exégesis de la Torah. ¿Esto qué significa? Que un midrash es una enseñanza de los rabinos en que interpretan la ley de Dios de una manera práctica, para que se pueda vivir. Y lo que hace Jesús es precisamente, a través de estas enseñanzas, interpretar la ley de Dios para hacer la vida, pero lo importante aquí es que Jesús hace una interpretación perfecta de la Torah, hace una interpretación perfecta de la ley, sin ambigüedades. Él realmente especifica a qué se refiere. Y lo hace Jesús a través de 6 antítesis. En esta misa de este domingo sexto del tiempo ordinario nos ocupamos de las primeras 4 antítesis, de estos primeros 4 midrashim. En la próxima misa, en el domingo séptimo del tiempo ordinario, vamos a ocuparnos de los últimos 2 midrashim, de esas últimas 2 antítesis, porque estos midrashim Jesús los propone a manera de antítesis. Ustedes han oído que, pero yo les digo que. Y no para contradecir la ley, sino más bien para darle un cumplimiento en su perfección. Así que vamos a comenzar a hacer el análisis de la perícopa paso a paso que nos va llamando la atención. Por ejemplo, Jesús de entrada ya habla precisamente de que lo que él va a explicar, estas enseñanzas, tienen que ver con una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Los escribas surgieron desde el tiempo del exilio que fue provocado por culpa de Babilonia. Ellos comienzan a escribir y comienzan a interpretar la ley. Los fariseos, que eran característicos por su vida recta, fariseo significa separado. Los fariseos eran personas que cumplían la ley a rajatabla, y por cumplir la ley a rajatabla eran personas tan rectas y tan de buenas intenciones que se separaban de los demás, que se distinguían de los demás, de ahí que se llaman fariseos. El problema con los fariseos es que su cumplimiento de la ley era un cumplimiento muy vacío, era un cumplimiento muy legalista. Ellos cumplían la ley de Dios con perfeccionismo, que no por ser perfectos, totalmente diferente. Eran muy quisquillosos. Entonces ellos cumplían la ley de Dios por la ley misma,
pero no cumplían la ley de Dios por amor a Dios, ni cumplían la ley de Dios por amor a sus hermanos. Y es lo que quiere Jesús darnos a entender a través de estos midrashim, que la ley de Dios, a diferencia y por encima del cumplimiento que le dan los fariseos y de la manera como la interpretaban los escribas, es que la ley de Dios no se cumple por la ley misma, sino que se tiene que cumplir por amor a Dios, que es manifestado en el amor al prójimo. Y así Jesús va tocando cada uno de estos puntos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y cómo va a ser esa justicia superior? Pues precisamente a través del cumplimiento de la ley, como Jesús está a punto de explicarla. Dice Jesús, veamos el primer midrash. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, con T mayúscula, pon atención, y el que lo maldice merece el infierno. Jesús aquí deja entender que ese quinto mandamiento, no matarás, no se refiere exclusivamente a matar, a asesinar, a quitarle la vida a alguien. Jesús deja claro que tiene que ver también con la violencia, pero una violencia que surge ¿de qué? De la cólera. De modo que el quinto mandamiento, que prohíbe matar, prohíbe también la cólera. Y Jesús especifica 3 tipos de cólera: la cólera que lleva a la irritación, la cólera que lleva al insulto y la cólera que lleva a la maldición. Y para cada uno de estos, Jesús habla de 3 autoridades que se harán cargo del que se deja llevar por la cólera de estas maneras, y de orden ascendente. Nuevamente, estos 3 tipos de cólera son, en primer lugar, el insulto. Bueno, el que insulte, ese se ocupará de él, primero que nada, el tribunal local, el tribunal con T minúscula, el tribunal local. Después, el que se deje llevar por la cólera e insulte a su hermano, de hecho la Biblia dice el que le llama a su hermano imbécil, ese será juzgado por el Sanedrín. Por eso ahí está escrito con tribunal con T mayúscula. Ya no es la autoridad local, que es más pequeña, es el Sanedrín, la tribunal mayúscula. Y después dice, y el que maldice a su hermano, ese merece el infierno, es decir, ese va a ser juzgado por el tribunal de Dios. Entonces, vemos aquí 3 tipos de cólera, y no de manera independiente cada una de ellas. No es el que se irrite o el que maldiga, no, son en orden acumulativo. Son en orden acumulativo. Lo que quiere decir Jesús es el que se irrite y además insulte y peor aún maldiga, ese entonces va a ser juzgado primero por el tribunal local, después por el Sanedrín y después por el tribunal de Dios. Por eso es que el que acumule, el que se irrite y además insulte y además maldiga, peor aún, ese se va a ir al infierno. Ese se va a ir al infierno. Ahora, esto que dice Jesús en resumen significa: todos estos van a ser juzgados por Dios. Todos van a ser juzgados por Dios. Pero es una manera estilística que hace Jesús para ir enfatizando la gravedad y la seriedad de la irritación a la maldición, pasando en medio por el insulto. ¿Ves? No es uno u otro, sino que son en orden acumulativo. Como tenemos que leer este midrash es así: el que se irrita y además insulta y además maldice a su hermano, ese va a ser juzgado por Dios, y lo que merece es el infierno. No solamente el que mate, el que se enoje contra su hermano. No solamente el que mate, el que se enoje contra su hermano y además lo insulte. No solamente el que mate, el que se enoje contra su hermano y además lo insulte y además lo maldiga. ¿Sí? Bueno, creo que queda claro. Creo que le estoy dando muchas vueltas a esto, pero es que quiero realmente que esto te quede claro, porque pues revisa cómo anda tu relación con tu hermano. Y de ahí que viene aquí una parte fuerte que dice Jesús: por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, si vas a misa, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar. Ve a reconciliarte con tu hermano. Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Es importante, o sea, la reconciliación es importante para poder presentarle a Dios una ofrenda que sea acogida por Él. ¿Verdad? Esto de algún modo nos hace recordar a Caín y Abel, ¿no? La ofrenda de uno y la ofrenda de otro. Y Dios ve con buenos ojos la ofrenda de uno y ve la ofrenda del otro no con buenos ojos. ¿Qué viene el corazón de Caín, que despreciaba a su hermano de alguna manera? Lo que debió hacer Caín en todo caso es hacer las paces con su hermano, estar en paz con él, para con un corazón en paz poder ofrecer a Dios ofrenda. Es que es una contradicción pretender hacerle una ofrenda a Dios con un corazón que no esté en paz, porque está en pleito, en disputa, con
con un hermano sobre todo. Es contradictorio. Para poder ofrecerle a Dios nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, necesitamos estar en paz. Y la manera de estar en paz es estar en paz con nuestro prójimo. Qué importante es esto. Y no se debe pasar por alto. Y nuevamente, entendiendo que todas estas enseñanzas pertenecen al Sermón del Monte, o sea, son enseñanzas capitales. Este es nuestro código de vida de los cristianos. Dice en esta misma línea, trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario. Mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al guardia, y te pongan por preso. Otra vez aquí en orden ascendente, ¿verdad? Estas disputas te pueden llevar al juez, el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. La reconciliación es fundamental. Pertenecemos a la religión del perdón. El cristianismo es la religión del perdón. Creemos en un Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Tenemos a un Dios que no se cansa de perdonarnos, a pesar de nosotros mismos incluso. Y aquí Jesús deja patente la importancia del perdón. Si no te reconcilias, ¿verdad? Si no te reconcilias, si no llegas enseguida a un acuerdo, corres el riesgo de acabar prisionero donde no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, conductor del programa de análisis bíblico Pasión por el Evangelio y autor de los bestsellers Judas, traidor o instrumento de Dios, y 666, el criptograma apocalíptico. ¿Te gustaría aprender a hacer vida la palabra de Dios en tu vida? Te invito a que descubramos juntos cómo hacerlo a través de mi masterclass Dios nos habla aquí y ahora. Una clase teórico-práctica que te ayudará a aprender a dar vida a la palabra de Dios en la vida de la comunidad parroquial o de tu grupo apostólico, desde el ámbito celebrativo hasta la intimidad de la oración personal. Esta masterclass contiene los siguientes temas: introducción a la Biblia, exégesis, métodos de interpretación bíblica, la palabra de Dios en la Santa Misa con 2 partes, la mesa de la palabra, la teología del ambón y la proclamación de la palabra de Dios. Finalmente, te enseñaré a orar a través de la práctica de la Lectio Divina. Una masterclass dirigida a todo católico interesado en acrecentar su vida de fe, presbíteros y diáconos, lectores y salmistas, grupos de oración, catequistas, coordinadores de círculos bíblicos y animadores litúrgicos. Dependiendo de la ubicación de tu parroquia o de tu grupo apostólico, esta masterclass está disponible de forma presencial y también en línea. Para mayores informes, visite el sitio semillasparalavida.org. Es esta una gran oportunidad de conocer más acerca de la Sagrada Escritura y de aprender a hacer vida la palabra de Dios en nuestra vida, porque sabes, Dios nos habla aquí y ahora. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Después viene otro midrash. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Me estoy dando cuenta aquí de una idea que la primera vez que leí el texto no la había pensado y es importantísima. En un momento te la comento. Pero bueno, Jesús se refiere aquí a este sexto mandamiento. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio, ¿verdad? Un pecado de obra. Un pecado de obra, cometer adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, aquí Jesús habla de un pecado de pensamiento. Dice, ese ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y después de esto, después de esta antítesis, Jesús hace 2 hipérboles, es decir, 2 exageraciones, al respecto del ojo, al respecto de la mano. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Son hipérboles, son exageraciones de Jesús para dejar ver qué tan grave es esto. Qué tan grave es esto. Y fíjate cómo Jesús está interpretando este sexto mandamiento de cometer adulterio, lo vincula con el mandamiento que se ocupa de no desear a la mujer del prójimo, porque dice Jesús, el que mira a una mujer deseándola,
adultera contra ella en su corazón, comete un pecado de pensamiento, ¿verdad? De pensamiento. Y pon atención a lo que dice Jesús después, porque va en conexión con esto. Esto es el contexto inmediato de estas ideas. Dice Jesús, si tu ojo derecho es ocasión de pecado, ¿de dónde viene el pecado de pensamiento? De desear a una mujer que no es de uno. Pues ese deseo, ese pecado de pensamiento, proviene de la mirada. ¿Cómo se va a desear una mujer si no se la ve primero? ¿Te das cuenta? Entonces, para que se peque de pensamiento, primero se tiene que ver. Por eso dije, pero se tiene que ver de una manera indebida. Pero eso no dice Jesús, sácate los ojos. Dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, entonces sácatelo. Y la cosa es que ese pecado de pensamiento que entra por la vista puede conducir a un pecado carnal. De ahí que diga Jesús, si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtala. ¿Ves? Entonces, un pecado de pensamiento que entra por la vista puede llevar a un pecado carnal que se comete con la mano. Por eso dice Jesús, córtala. Y para enfatizar lo grave que es todo esto, lo grave que es ese pecado de pensamiento que entra por la vista y que se puede convertir en un pecado de obra cometido ya con la mano, para enfatizar lo grave que es, dice Jesús, es preferible que te saques un ojo, es preferible que te cortes una mano a que entres al infierno. Y esta es la idea que no había visto la otra vez. El énfasis que hace Jesús en el infierno. En el Midrash anterior hablaba de lo mismo. El que se enoje con su hermano y lo insulte y lo maldiga, ese merece el infierno. Y ahora dice Jesús, el que comete este pecado de pensamiento que le entra por los ojos y que lo puede llevar a pecar de obra, ese merece el infierno. Y Jesús lo está diciendo desde la cima del monte. Y lo está diciendo interpretando la ley de Dios. Jesús está hablando como el gran rabí, que está interpretando la ley de Dios a la perfección. Entonces esto es importantísimo. No es para que nos lo tomemos a la ligera de ninguna manera. Todos esos que piensan que ahora que quieren presentar a Jesús como si fuera un santo, buena gente, huele flores que va por la vida ahí y con una bola de seguidores que igual, que no hace nada, que simplemente están ahí escuchándolo, admirados y todo eso. Realmente Jesús es el Hijo de Dios y quiere nuestra salvación. Y vino a morir en una cruz para nuestra salvación, no para darnos permiso de que vivamos como nos venga en gana. Entonces, esta explicación que da Jesús, en la cima de un monte, hablando con su máxima autoridad, hablando incluso con autoridad divina, es para que nos lo tomemos en serio y además que esté interpretando la ley de Dios de una manera perfecta. ¿Te das cuenta? No solo el que mate, también el que se enoje con su hermano, el que lo insulte, el que lo maldiga. No solo el que adultere, el que desea a una mujer en su corazón, ¿verdad? Porque se deja llevar por su mirada y que después comete pecados de obra. Hay que tomarnos esto muy en serio. Qué bueno que estás sintonizando esta emisión de Pasión por el Evangelio, porque estas son enseñanzas que nos debemos tomar muy en serio tú y yo. Después, otro midrash, que también Jesús expresa en forma de antítesis. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Esto no se refiere a la ley de Dios, esto se refiere a la Torá. Alrededor de los 10 mandamientos hubo muchas reglas que las autoridades judías comenzaron a construir. Muchas pagos de impuestos, que hay que lavarse las manos hasta los codos, ayunos, en fin. Y bueno, Moisés había dado permiso, por diferentes circunstancias que en este momento no podemos explicar tanto, de que se divorciaran los judíos y se pudiera dar un libelo de repudio. Entonces dice Jesús aquí, también se dijo, el que se divorcia de su mujer, es decir, el que le da un libelo de repudio, debe darle, pues aquí dice, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Esa declaración de divorcio es el libelo de repudio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Donde mujer abandonada se refiere a mujer repudiada, es decir, lo que aquí dice Jesús con todas sus letras, el que se divorcia de una mujer la expone a que cometa adulterio. ¿Por qué? Porque le expone a que se case con otro. Y el que se casa con una mujer que ya se divorció,
comete también adulterio. Aquí es donde Jesús deja claro que el matrimonio no se puede divorciar y que una vez que se divorcian, y más bien que alguien que está divorciado, si se casa, comete adulterio, y que si alguien se casa con un divorciado, también comete adulterio. Y aquí hay una cláusula condicional muy interesante que vale la pena revisar, porque ha sido muy malentendida también. Dice Jesús: pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Parece como que Jesús está dando permiso de un divorcio. Esa traducción que se hace, excepto en caso de una unión ilegal, me parece que es una de las traducciones más adecuadas a lo que se dice realmente en el Evangelio, porque hay traducciones en las que esta cláusula condicional se ha traducido como a menos que se haya cometido adulterio, a menos que haya habido infidelidad, a menos que haya habido infidelidad. Y entonces eso deja ver que Jesús permite el divorcio cuando hay infidelidad, por esa mala traducción que se hace del texto, o por esa traducción no exacta que se hace del texto. Si realmente esta cláusula condicional se refiriera a la infidelidad, entonces el sustantivo que se hubiera usado hubiera sido moigeia. Eso tiene que ver con infidelidad y tiene que ver también con adulterio. Pero lo que se usa en el griego en este evangelio no es moigeia, es porneia. Y en este caso, esta porneia, en este contexto, se refiere al incesto. Era común en aquellos tiempos, pero no era una práctica entre los judíos. Pero era una práctica común entre los paganos, entre los cuales los judíos vivían. La práctica del incesto. Y Dios prohíbe el incesto. Y las leyes de la naturaleza nos dejan ver por qué. Entonces, como está prohibido el incesto, por eso dice, esta cláusula es a lo que se refiere. Y que esta traducción que se nos presenta aquí en el evangeliario es muy acertada, excepto en caso de unión ilegal. ¿Cuáles son esas uniones ilegales? Esas uniones incestuosas que por ser prohibidas por Dios son inválidas, son nulas. Entonces, ese tipo de uniones son nulas, no existen. De manera que en ese caso, como no existen, se pueden separar, de hecho se tienen que separar, y en ese caso, alguien que estuvo vinculado en una de esas uniones ilícitas, pues como realmente no hay unión, pueden casarse después sin cometer adulterio. ¿Me explico? Pero realmente fuera de esa excepción, que no es una excepción, es que es un matrimonio que no existe por ser una unión ilícita, de modo que es una unión nula, es una unión inexistente, es un matrimonio inexistente, es un matrimonio nulo, prohibido por Dios. De ahí que aquí se traduzca como una unión ilegal, excepto en caso de unión ilegal, le expone a cometer adulterio. Ahora déjame decirte que esta cláusula condicional rompe con el esquema de los demás midrash que Jesús va exponiendo. Porque cada uno de los midrash que Jesús expone, cada uno de estos 6, los 4 de hoy y los 2 de la misa de la próxima semana, están expresados de una manera categórica. Ustedes han escuchado qué, pero yo les digo qué. Ustedes han escuchado qué, pero yo les digo qué. Y esta rompe el esquema porque es, ustedes han escuchado qué, pero yo les digo qué, pero sí. Entonces esa cláusula que rompe con el esquema que ha estado usando Jesús de una manera consistente, precisamente por romper el esquema, y aparte por ser tan explícita de un caso muy particular, es algo que los biblistas han pensado que es una interpolación. ¿Qué es una interpolación? Una interpolación es cuando alguien le mete mano de buena fe a un texto bíblico y le agrega algo de su cosecha. En este caso, por romper con el esquema, los biblistas consideran que esta cláusula condicional se la agregó a alguien después de que el Evangelio fue escrito por Mateo. ¿Y por qué razón le habrá agregado esto? Bueno, es que en esos tiempos, cuando se escribió el Evangelio allá por ahí del año 70, un poco después de la destrucción del templo de Jerusalén, había dos corrientes de pensamiento de los grupos de los apóstoles, ¿verdad? Y eran el pensar de los apóstoles y el pensar de San Pablo, que ya San Pablo estaba muy metido en sus tareas de la evangelización. San Pablo evangeliza a los gentiles, a cristianos que vienen del mundo gentil, es decir, a cristianos que vienen del mundo que no era judío. Esta tradición se conoce como la tradición de Antioquía o la tradición antioqueña.
Y en el caso de Mateo, él evangeliza a judíos que se hacen cristianos, a cristianos que vienen del judaísmo. Eso se conoce como la tradición de Palestina, la tradición palestinense. Y tiene muchas implicaciones, incluso de carácter litúrgico. Algún día te tendré que explicar esto, pero en este tema que nos ocupa el día de hoy, lo que sucede es que para los cristianos de la tradición palestinense, es decir, para los que vienen del mundo judío, el cumplimiento de la ley de Dios seguía siendo muy importante, porque es con lo que ellos habían crecido y es como ellos se habían aprendido a relacionar con Dios. En el caso de la tradición de Antioquía, que es la de San Pablo y los gentiles, que se convirtieron al cristianismo, ellos por no venir del mundo judío, San Pablo sí, pero a los que evangelizan no estaban familiarizados con la ley de Dios, entonces para ellos no era tan importante. De modo que la evangelización que hace Pablo va en la línea de hay que aprender a amar como enseñó Jesús. Pero para los de la tradición palestinense, que es a los que se escribe Mateo en su evangelio, era importante la cuestión del cumplimiento todavía de la ley, es decir, la ley no había caducado. Entonces, había una disputa acerca del divorcio precisamente porque según la Torá se podía dar un libelo de repudio, pero según Jesús no. Y entonces, en medio de esta disputa, como que alguien trata precisamente de ponerle punto final y de resolver la situación, agregándole algo al Evangelio, y lo que le agrega esta interpolación pudo ser esta cláusula condicional que rompe con el esquema de los diferentes midrashim que presenta Jesús, pero que precisamente lo hace con ese propósito, con esa buena intención de ponerle punto final y explicar el asunto del divorcio en el caso de esas uniones ilícitas, que otra vez esa porneia se refiere a esas relaciones incestuosas. El último midrash que se nos presenta en la misa de hoy, ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor, pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Más que claro ese midrash, no hay que explicarle mucho, ¿verdad? No jures en falso, pero no jures ni por nada, no jures, el nombre de Dios es sagrado, no lo hagas testigo de nada. Él es Dios, déjalo, respétalo, Él es Dios. Si vas a decir sí, que sea sí, si vas a decir no, que sea no. Pues bien, estas son las enseñanzas que presenta Jesús, son sus midrashim. En conjunto, todos estos midrashim, los de hoy y los del próximo domingo, en conjunto los podríamos llamar el midrash con M mayúscula, porque cuando dices midrash con M mayúscula, te refieres ya a todo un conjunto de enseñanzas rabínicas que interpretan la ley. Es lo que hace Jesús y le da una interpretación perfecta y así nos deja claro que realmente el cumplimiento de la ley de Dios no estriba en cumplir la ley por la ley, sino que estriba precisamente en tratar con respeto y en tratar con amor a nuestros hermanos. Y esto va a quedar muy claro la próxima misa cuando leamos los últimos dos midrashim que presenta Jesús en este sermón del monte, insisto, la carta magna de la Iglesia, nuestro código de vida como cristianos. 14 de febrero, tiempo de pensar, por supuesto, en el amor. No es una frivolidad detenernos a pensar en el amor, es importante mantener vivo ese amor entre la pareja. Te invito a que visites nuestro sitio y te recomiendo 3 cosas. En nuestro sitio semillasparalavida.org te recomiendo que descargues el álbum Semillas para la Vida en Pareja, que es una compilación de mi programa Semillas para la Vida. Son semillas para la vida que te ayudarán a soñar como novios, a amarse como esposos y a realizarse como padres. También te recomiendo que descargues la conferencia Si no tengo amor, nada soy. Es un tema imprescindible para novios, para enamorados, para esposos y para padres de familia. Es una conferencia acerca del himno al amor que escribió San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y además en nuestra página semillasparalavida.org, entra a nuestra página, verás primero el reproductor de Semillas para la Vida, desciende un poquito y verás el reproductor de este programa Pasión por el Evangelio. Desciende un poquito y encontrarás nuestro podcast Conversando en el Camino. Y ahí te recomiendo que escuches un podcast que se llama El Papa Francisco y los novios. El Papa Francisco y los novios. Un 14 de febrero, el Papa Francisco tuvo un encuentro con novios que venían de todo el mundo y les habló acerca de lo que es el amor entre la pareja. Y es un tema sensacional,
fabuloso. Grabé un podcast explicando todo lo que explicó el Papa Francisco. Ahí está, lo puedes escuchar totalmente gratis. Descárgalo si quieres o escúchalo ahí mismo. Por favor, el Papa Francisco y los novios en el podcast Conversando en el Camino. Pues bien, queridos amigos, ha sido un tema extenso y el tiempo se nos acaba, así que vamos a terminar nuestra emisión como es costumbre, reflexionando en todo lo que hemos aprendido en esta ocasión y haciendo de ello una oración a Dios. Para ello te invito un momento a que cierres tus ojos, a que pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Guardaremos tus leyes, Señor, sembrando amor y perdonando, amando y ayudando a los demás. Guardaremos tus leyes, Señor, viviendo según el Evangelio y construyendo un mundo mejor, pregonando la justicia y trabajando por la paz. Guardaremos tus leyes, Señor, pregonando tu reino y llevando una vida según tu voluntad, llevándote en nuestro corazón y no olvidando a los que nos rodean. Guardaremos tus leyes, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho tu compañía, espero que hayas aprendido tanto como yo, y espero que al escuchar este Evangelio en la Santa Misa comprendas mejor la palabra de Dios. Después de comprenderla, por supuesto, es tu obligación, al igual que la mía, hacer la vida. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.